Es un momento que muchos preferirían olvidar, una escena marcada por la fragilidad humana y la desolación, pero también por la lucha inquebrantable de un genio. En 1791, el mundo parecía volverse en contra de Wolfgang Amadeus Mozart, un hombre que, con solo 35 años, había conquistado el mundo musical, pero que a su vez se encontraba atrapado en un laberinto de sufrimiento. La historia de su último año no es solo la de un compositor extraordinario, sino la de un hombre que, enfrentado a la pobreza, la enfermedad y la soledad, encontró la fuerza para crear su obra maestra final, una obra que trascendería todo lo que había compuesto hasta ese momento. ¿Cómo pudo un hombre que una vez fue el favorito de las cortes reales, aclamado por emperadores y aristócratas, terminar rodeado de sombras, sin dinero y con su salud quebrantada? Esta es la historia de Mozart, un genio que nunca dejó de luchar, pero que, al mismo tiempo, enfrentó su mortalidad con la misma intensidad con la que compuso su música. A lo largo de este relato, exploraremos no solo el final de su vida, sino también cómo la genialidad de Mozart nunca fue suficiente para salvarlo de las circunstancias que lo rodeaban. Veremos a un Mozart que, a pesar de su sufrimiento, siguió creando y luchando por dejar un legado que duraría siglos. Acompáñanos a conocer el último capítulo de su vida, un capítulo marcado por la tragedia, la soledad y al mismo tiempo, por un brillo tan intenso que la historia de la música nunca dejaría de recordarlo. Durante sus primeros años de vida, Mozart fue considerado un prodigio. Desde pequeño, sorprendió a los más grandes músicos de Europa con su destreza al piano y su increíble capacidad para componer. Su nombre se convirtió rápidamente en sinónimo de brillantez musical. A los 6 años, ya había ofrecido conciertos ante la nobleza, y a los 25, compuso algunas de las obras más admiradas de la historia de la música clásica, como la Sinfonía número 40 o la Misa en Do menor. No obstante, para 1791, el esplendor de su carrera parecía un recuerdo lejano. En sus últimos años, Mozart vivió una situación financiera deplorable. Su economía estaba marcada por deudas que lo acosaban constantemente, mientras su nombre ya no resonaba con la misma fuerza en las cortes reales de Viena. La aristocracia, que antes se deshacía en elogios ante su música, lo había dejado de lado. Si bien seguía siendo considerado un genio musical, su reconocimiento no se traducía en la estabilidad económica que tanto necesitaba. La pobreza comenzó a consumir su vida diaria. Los días se volvieron oscuros, las noches, largas y tortuosas, llenas de inquietudes sobre cómo podría hacer frente a sus deudas crecientes. A este peso se sumó el hecho de que la salud de Mozart también comenzó a deteriorarse. En su lecho de enfermo, el compositor se encontraba ante un cuerpo que ya no respondía con la misma vitalidad que años atrás. La fiebre, los dolores constantes y la incapacidad de encontrar alivio se hicieron parte de su vida cotidiana. Muchos han especulado sobre la naturaleza de la enfermedad que lo aquejaba, desde enfermedades renales hasta posibles infecciones. Lo cierto es que Mozart estaba muriendo, pero su mente seguía viva, aún impregnada de creatividad y pasión por la música. A pesar de estar atrapado en este círculo de sufrimiento físico y emocional, Mozart nunca dejó de crear. Mientras su salud empeoraba, componía piezas más emocionales y profundas, como la flauta mágica y su última sinfonía, la Sinfonía número 41. Cada nota que escribía parecía ser una forma de desafiar a la muerte, una afirmación de que su música seguiría viviendo mucho después de su partida. Uno de los encargos más emblemáticos de su último año fue el de componer un requiem para un noble anónimo. Lo que comenzó como un trabajo regular, pronto se transformó en una obsesión. Mozart no solo escribía las notas, sino que parecía plasmar en cada compás su sentimiento de cercanía con la muerte. De alguna manera, parecía que Mozart sabía que estaba componiendo su propio requiem. Esa obra, una de las más intensas de toda su carrera, sería el último testamento de su genio y su conexión con lo trascendental. En medio de todo esto, la relación con su esposa, Constance, también se volvió tensa. Aunque ella lo cuidaba durante sus últimos días,
La presión económica y las preocupaciones sobre el futuro de su familia hicieron que las discusiones sobre el dinero y las deudas se volvieran frecuentes. El amor entre ellos seguía presente, pero la angustia de Mozart por su salud y la falta de apoyo institucional lo sumieron en una tristeza profunda. Aunque Constanze intentaba consolarlo, ella misma sentía el peso de ver a su esposo cada vez más debilitado y más alejado de la vida. Pero, en medio de su dolor, Mozart continuó luchando. A pesar de su estado físico, no permitió que la enfermedad o la miseria interfirieran en su trabajo. La música fue su salvación y su condena. A lo largo de su vida, había trabajado bajo las exigencias de la corte, de los nobles, y aunque había sentido la presión de cumplir con sus expectativas, nunca permitió que las demandas externas interfirieran en su creatividad. En este último año, la composición se convirtió en su única salida, la única forma de dar sentido a su sufrimiento. Pero incluso cuando sentía que su vida se desmoronaba, su música seguía siendo su refugio. La fiebre continuó atacando su cuerpo, debilitando sus fuerzas. En sus últimos días, Mozart ya apenas podía levantarse de la cama. Sin embargo, seguía componiendo con una pasión incansable. Su trabajo en el Requiem nunca se completó. Su salud le impidió terminarlo, pero lo que dejó fue suficiente para que la obra fuera finalmente completada por su alumno Franz Saversus Mayr. A pesar de no poder ver la obra finalizada, Mozart sabía que había creado algo trascendental, algo que viviría mucho más allá de su muerte. El 5 de diciembre de 1791, a la edad de 35 años, Wolfgang Amadeus Mozart murió. El hombre que había cambiado la música para siempre, que había reescrito las reglas de la composición, que había sido adorado por reyes y emperadores, dejó este mundo sin una gran fortuna, sin reconocimiento en vida, pero con un legado que sigue siendo inmortal. Su muerte fue tan repentina como su vida había sido vibrante, y aunque en el momento su partida fue un golpe para todos los que lo conocían, pronto se convertiría en una leyenda. La muerte de Wolfgang Amadeus Mozart no fue solo el fin de un hombre, sino también el fin de una era. El joven prodigio que había encantado al mundo con su música se apagó a una edad temprana, dejando un vacío en el mundo de la música que nadie podría llenar. Sin embargo, el legado de Mozart, el eco de su genialidad, continúa resonando hoy, más de 200 años después de su muerte. Y es que la música de Mozart, con su complejidad, su belleza, su emoción, no conoce límites. Tras su fallecimiento, el mundo continuó siendo testigo del impacto de un hombre que había entregado su vida a la creación artística. Si bien Mozart nunca experimentó la gloria financiera que muchos artistas de su época gozaron, su legado ha crecido con el paso de los años. De hecho, si hubiera vivido más tiempo, es probable que Mozart hubiera sido reconocido como el más grande de los compositores, pero en el momento de su muerte, él estaba lejos de disfrutar de la recompensa que su trabajo tan profundamente merecía. La vida de Mozart fue una lucha constante, no solo contra su propia salud y las dificultades económicas, sino también contra un sistema social y cultural que no comprendía el verdadero valor del arte. En lugar de someterse a las normas de la corte imperial y de los nobles, Mozart luchó por su independencia, por la libertad creativa, y esa lucha es lo que finalmente lo hizo inmortal. En sus últimos días, la desesperación lo rodeaba, pero incluso en la enfermedad y la soledad, Mozart nunca dejó que su arte muriera. Si bien su cuerpo fue consumiéndose, su mente y su espíritu creativo nunca se apagaron por completo. Cada nota que escribió en su Requiem era una llamada al universo, una afirmación de su inmortalidad. Si bien no pudo terminar la obra, su esencia sigue impregnada en cada acorde que dejó atrás. Ese último trabajo, compuesto en un estado de dolor y agotamiento, sigue siendo un símbolo de su brillantez, un testamento de su capacidad para crear belleza, incluso cuando la vida le daba la espalda. Pero, ¿por qué una vida tan extraordinaria tuvo que terminar de manera tan trágica y prematura? ¿Por qué la misma vida que Mozart entregó con tanto fervor al arte lo rechazó tan rápidamente? La respuesta, aunque incierta, puede encontrarse en la misma obra de Mozart, en la misma lucha entre la creación y la destrucción que se encuentran sus composiciones más profundas.
Mozart estaba destinado a ser un genio que iluminaba el mundo con su música, pero a menudo el precio que se paga por una mente tan brillante es la fragilidad del cuerpo y el sacrificio personal. Como muchas otras figuras de la historia, Mozart pagó el precio de su genialidad con el desgaste de su propio ser. Pero si hay algo que deja claro su legado es que, a pesar de las adversidades, la música de Mozart sigue siendo eterna. Hoy, escuchamos sus sinfonías en los más grandes teatros de ópera, en las principales salas de conciertos, y su obra sigue siendo interpretada por músicos de todo el mundo. Las notas de Mozart nunca se han desvanecido. En La flauta mágica, Don Giovanni, y su última sinfonía, podemos ver la profundidad de su alma, podemos escuchar su mensaje eterno. Mozart no solo cambió la música clásica, él cambió la forma en que entendemos el arte. La música de Mozart habla de la vida misma, con sus alegrías y tristezas, con su belleza y dolor, con su amor y lucha. Mozart, al final, nos dejó un testamento de cómo la música puede reflejar lo más profundo de nuestra humanidad, una lección de supervivencia artística en la adversidad. El legado de Mozart es eterno. La tragedia de su muerte prematura no es un olvido, ni una derrota. Es la culminación de una vida marcada por la pasión, la lucha y la creación constante. Mozart demostró, incluso en su agonía, que el arte verdadero no tiene fecha de caducidad. Él nos enseñó que la belleza puede surgir de la adversidad, que incluso cuando el cuerpo se rinde, el espíritu creativo sigue adelante. Cada uno de nosotros, a su manera, se enfrenta a sus propias batallas. Algunos luchamos contra la enfermedad, otros contra la pobreza, algunos contra la sociedad o las expectativas que nos imponen. Pero la historia de Mozart nos dice que no debemos rendirnos. A pesar de todo lo que pueda oponerse a nosotros, debemos seguir adelante, seguir creando, seguir soñando. Porque, al final, lo que realmente deja huella es lo que hacemos con nuestras vidas. Y Mozart, con su música, nos dejó un legado que trasciende el tiempo y que sigue inspirando a millones, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, el arte puede brillar con luz propia. Hoy, Mozart sigue vivo en cada acorde, en cada partitura, en cada interpretación que se hace de su música. Aunque su cuerpo se desintegró hace siglos, su espíritu sigue guiando a todos los que buscan la belleza, la verdad y la libertad a través del arte. Porque al final, el arte no muere. La creatividad no muere. Mozart no murió, simplemente trascendió al pasado, y su legado sigue hablando por sí mismo. Si te ha conmovido la historia de Mozart, el hombre que enfrentó la pobreza, la enfermedad y la muerte con la misma pasión con la que vivió su música, suscríbete al canal, da like y activa la campanita para seguir conociendo más historias de los grandes genios de la humanidad. ¿Qué opinas del legado de Mozart? ¿Crees que su lucha contra la adversidad lo hizo aún más grande? Déjanos tu comentario abajo y comparte este vídeo con todos aquellos que también creen en la eterna belleza del arte. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más vidas de artistas que cambiaron el rumbo de la historia para siempre.